A continuación, el siguiente tema, trastornos del sueño, trastornos respiratorios durante el sueño, corre a cargo de la doctora Yoali Arana Lechuga. La doctora también es doctora en Ciencias Biológicas y de la Salud y máster en Medicina del Sueño también de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Es somnóloga también de la European Sleep Research Society y actualmente tiene una maestría en microbiota humana de la Universidad de Moncada en España. Ella participa activamente en la clínica del sueño del Centro Médico ABC. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Gracias antes que nada por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes. Y bueno, pues empecemos hablando de uno de los trastornos de sueño más frecuentes en nuestra población. Como ya nos mencionaba la doctora Guadalupe, hay una clasificación internacional de los trastornos de sueño que fue revisada en el 2022 y en la cual pues vienen todos estos apartados de los diferentes trastornos del dormir. Particularmente dentro del apartado de trastornos respiratorios durante el sueño vamos a encontrar apnea obstructiva de sueño, además de algunos síndromes de apnea central, trastornos que se caracterizan por hipoventilación asociada al sueño, hipoxia y algunos síntomas extra. Nos vamos a centrar en la charla de hoy en la apnea obstructiva de sueño, simplemente porque es uno de los trastornos más frecuentes en nuestra población y ahora van a ver por qué es esto. Bueno, la apnea obstructiva de sueño se caracteriza por la presencia de episodios repetitivos de un colapso que puede ser total o parcial de la vía aérea superior, particularmente en la sección de la orofaringe. Cuando hay una obstrucción parcial, vamos a observar hipopneas de sueño, que es una reducción de la actividad respiratoria, y cuando hay un colapso total se van a observar apneas de sueño. Bueno, recordemos un poco, para tratar de entender la fisiopatología de la apnea obstructiva de sueño, recordemos un poco las características de esta vía aérea superior. Tenemos regiones completamente rígidas, ¿no?, en la parte superior e inferior, pero tenemos una región justo acá, en la nasofaringe, que es completamente colapsable. Por las características y funciones que tiene, esta es flexible y puede llegar a colapsar. Ahora, vamos a tener algunos factores que pueden promover que se colapse cuando nos quedamos dormidos, tanto anatómicos como funcionales. De entrada, pues la hipotonía asociada a la relajación muscular del sueño, ¿no? Todos nos quedamos dormidos y empezamos a tener una relajación paulatina del tono muscular. Y finalmente, pues esta hipotonía también va acompañada a los músculos dilatadores de la faringe, que pues durante la vigilia, mientras estamos despiertos, son los que van a mantener el calibre de la vía aérea superior. Pero además, si hay un aumento en tejido, por ejemplo en cuello, un cuello ancho, con mucha grasa alrededor del cuello, o algunas estructuras que son visiblemente más grandes, eso también va a contribuir a que se obstruya más la vía aérea superior y que llegue a colapsar. Además, dentro de algunos factores funcionales, pues este colapso de la vía aérea superior se puede dar por desbalances en las presiones. Puede haber colapso tanto a la inspiración, ¿no?, que es lo que llamaríamos colapso dinámico, esto debido a la presión interna negativa que se genera al respirar y los músculos de la orofaringe no logran aguantar o tolerar esta presión negativa y entonces pueden llegar a colapsar. Pero además también puede haber colapso en la expiración, que es el que conocemos como colapso estático, producido por la misma hipotonía. Muy bien. ¿Qué tan frecuente es la apnea obstructiva de sueño? Porque es fundamental que todos nosotros sepamos de ella y podamos identificarla. Bueno, justo porque su prevalencia es muy alta. Este es un estudio que es en el que nos basamos muchas veces para hablar de prevalencia de trastornos de sueño en México, el estudio Platino, que aunque no es tan reciente, pues es de los que tienen una estructura mejor hecha. Y por ejemplo, tan solo en la Ciudad de México podemos observar que aquellos que roncan de manera habitual en hombres, pues hasta alrededor del 56%. Si además del ronquido agregamos somnolencia diurna, porque como vamos a ver, una de las características de la apnea obstructiva de sueño es una muy mala calidad de sueño y los pacientes van a tener mucha somnolencia durante el día y además nos describen apneas cuando estamos dormidos, es decir, nuestro compañero de cama nos dice, oye,
pues yo no sé qué pasa contigo, pero de repente te dejas de respirar. Estoy escuchando tu ronquido, tu respiración ruidosa, y de repente, hay un silencio que algunas esposas se ponen a contar los segundos de cuántos segundos deja de respirar el esposo, algunas otras más preocupadas los mueven, ¿no? Entonces, bueno, si nos dicen que tenemos además estas apneas descritas, bueno, va a disminuir la prevalencia, pero aún así no es nada despreciable, un 4.4% en hombres y 2.4% en mujeres. Esta diferencia por género va a perderse cuando hablamos de una población de mujeres posmenopáusicas. Entonces, pues también hay que tener esta información para no solamente buscar apnea obstructiva en hombres. Entonces, ¿qué significa esta prevalencia? Bueno, este estudio, que sí es mucho más reciente, estuvo analizando estadísticamente todos los estudios que se publicaron de cualquier idioma durante 2 años que hablaba de la prevalencia de apnea obstructiva de sueño a nivel mundial. Y con toda esta información hicieron un algoritmo que podía predecir la prevalencia de apnea obstructiva de sueño en adultos de entre 30 y 69 años. Y bueno, estas son las cifras escandalosas que concluyeron, ¿no? 936 millones con apnea obstructiva de sueño patológica, es decir, con más de 5 apneas por hora de sueño. Y si nos concentramos en aquellos que tenían una apnea de sueño moderada, es decir, más de 15 apneas por hora de sueño, pues nada despreciable, 425 millones. Esto a nivel mundial. Si utilizamos ese mismo algoritmo para la población mexicana, pues en realidad, pues nuevamente, nada despreciable. Apneas con más de 5 por hora de sueño, 9 millones, casi llegamos a los 10 millones, y aquellos que tienen una apnea moderada son cerca de un poquito más de 5,5 millones. Entonces, la prevalencia de este trastorno es altísimo. De cada 10 pacientes que vean en su consultorio, alrededor de 4 van a tener apnea de sueño. Entonces, es cuestión de que tengan esta información a la mano y puedan identificarlos con toda facilidad. ¿Qué factores van a poner en riesgo a una persona a desarrollar apnea obstructiva de sueño? Bueno, la primera y la más estudiada, y es por esto que en nuestra población tenemos tantos pacientes con apnea de sueño, es la obesidad, ¿no? Ya no nos vamos a meter a hablar de los tristes datos que tenemos respecto a la obesidad en México, pero el primer factor de riesgo es el sobrepeso y la obesidad. 70% de los pacientes con apnea obstructiva de sueño tienen obesidad. Esto no significa que solamente los que tienen obesidad tienen apnea de sueño, ¿no? Tenemos pacientes muy delgados que por cuestiones anatómicas también presentan apnea obstructiva de sueño. Como ya decía, los hombres tienen mayor riesgo a desarrollarla. Si hay algún aumento del tejido blando, del tejido linfático, faríngeo, incluyendo, por ejemplo, hipertrofia de amígdalas, que es la principal causa de apnea de sueño en niños y en algunos adolescentes, bueno, pues esto aumenta aún más el riesgo a que desarrollen apnea obstructiva de sueño. Cualquier obstrucción a nivel nasal, alergias o asma, y algunos síndromes genéticos, ¿no? Como el síndrome de Down, que por las características físicas los pacientes tienen un mayor riesgo a tener apnea obstructiva de sueño. Ok, ahí vemos unas amígdalas gigantescas. ¿Cuáles son los síntomas? El cuadro clínico. Bueno, lo acomodé como síntomas durante el día y síntomas en la noche. Los pacientes con apnea obstructiva de sueño se van a despertar con una cefalea, ¿no? No es un dolor muy intenso, pero ustedes les pueden decir al paciente, siente como que le aprietan en la cabeza, es un dolor constante, no muy intenso, y ojo, se quita solo. Una vez que el paciente se levanta y se mete a bañar y comienza con sus actividades, sin necesidad de tomar algún analgésico, esta cefalea va a terminar. Por supuesto, una de las principales características son fatiga y somnolencia excesiva diurna. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en una noche habitual en un paciente con apnea de sueño, pero son pacientes que cada vez que tienen una pausa respiratoria, una apnea o una hipopnea, está teniendo activaciones electroencefalográficas que no le permiten permanecer dormidos o permanecer en sueño profundo, ¿no? Es como si estuvieran cada vez que hace una apnea de sueño, la esposa los esté despertando, pues imagínense si hacen 30 apneas por hora de sueño o más, ¿no? Hay pacientes que se avientan sus 80 apneas por hora de sueño, pues claro que la calidad de su sueño va a ser pésima. Entonces,
Si ustedes salen a la sala de espera para llamar a su paciente y ya se lo encontraron sentado dormido, bueno, pues es un primer bandera roja que nos puede señalar que al menos tiene somnolencia diurna. Vayamos a ver por qué tiene esta somnolencia diurna. Va a haber deterioro cognitivo, problemas principalmente en la concentración, en la resolución de problemas. Va a haber rendimiento laboral o académico, ¿no? En caso de los más jóvenes. Es uno de los factores de riesgo para accidentes automovilísticos, pero también accidentes laborales, ¿no? Imagínense personas que trabajan en una fábrica, que tienen que estar alerta y tienen una calidad de sueño tan mala que se pueden quedar dormidos con toda facilidad. Además, hay un aumento en la incidencia de depresión en este grupo de pacientes y una disminución en la libido. La mayoría de los pacientes que tienen apnea de sueño llegan a consulta por dos razones. Si los lleva la esposa, pues es porque ronca y no la dejan dormir. Y si ellos van voluntariamente es por este último factor, ¿no? Una disminución en la función sexual y en la libido. Ok, ¿qué pasa en la noche? La noche de los pacientes con apnea obstructiva, por supuesto, presentan ronquido, que ese puede ser el primer síntoma que nos oriente a que podría haber un trastorno respiratorio durante el sueño. No es normal roncar. Por supuesto podemos roncar sin hacer apneas de sueño, pero aún así ya se describió que puede tener un impacto en el intercambio gaseoso y afectar nuestra función cardiovascular y afectar nuestra calidad de sueño. Los pacientes se van a despertar frecuentemente a lo largo de la noche, aunque se vuelvan a dormir muy rápido, a diferencia de algunos pacientes con insomnio intermedio. Pueden referir despertares con sensación de ahogo, con falta de aire, con taquicardia. Por supuesto van a referir un sueño no reparador. Son estos pacientes que, doctor, o sea, me despierto y me siento más cansado que cuando me acosté. O sea, parece que me agarraron a palos mientras estaba dormido porque estoy agotadísimo. Estas son las cosas que les van a decir. Mucho sueño inquieto, van a estar cambiando de posición constantemente para buscar una posición en la que estén respirando mejor. Van a levantarse a orinar varias veces en la noche y esto es un dato que rara vez el paciente asocia con una apnea obstructiva de sueño, pero son pacientes que por los cambios en la frecuencia cardíaca relacionadas con la hipoxia van a estar filtrando más orina y levantándose a orinar con mayor frecuencia a lo largo de la noche. Y también pueden despertar con sequedad oral, con sabor amargo, con flemas, les van a decir, bueno, parece que tosí toda la noche, tengo la garganta muy irritada. Para el diagnóstico, por supuesto, iniciemos con una buena historia clínica. Hay que hacer una exploración de nuestro paciente, de su vía aérea superior, aunque sea una exploración de inicio superficial, ya más adelante veremos si es necesario algo más. Y vamos a necesitar algún estudio de sueño que nos confirme el diagnóstico y nos dé la severidad, ya sea una polisomnografía o una poligrafía respiratoria. Ya la doctora Terán me ayudó un poco a describir cómo son estos dos estudios y yo quisiera enfocarme en decirles cómo vamos a tomar la decisión de en qué momento enviarle al paciente qué estudio. Y bueno, pues el diagnóstico nos lo va a dar la polisomnografía o la poligrafía respiratoria. Si el paciente tiene menos de 5 eventos por hora de sueño, esto es completamente normal, todos tenemos algunas apneitas a lo largo de la noche, pero si ya tiene entre 5 y 15 por hora de sueño, pues ya estamos hablando de un problema leve, que no por ser leve no afecta la calidad de vida y el aumento del riesgo cardiovascular de mi paciente. Si tiene entre 15 y 30 apneas, va a ser una apnea moderada. Y finalmente, si tiene más de 30 por hora de sueño, ya estamos ante un paciente con apnea severa. Y aquí pueden ver una época como de unos 120 segundos, la tengo muy comprimida, donde se ve en negro toda la actividad eléctrica cerebral. Hacemos un electroencefalograma con un montaje 10-20 idéntico a los electroencefalogramas que se hacen en neurofisio. Vamos a registrar movimientos de ojos. Bueno, estos son primero los de pierna, luego electrocardiograma, vamos a tener ronquido y vamos a tener las variables respiratorias. El flujo que entra y sale por nariz y por boca, que es lo que estamos viendo acá. El esfuerzo del tórax y el esfuerzo del abdomen al respirar. Esto es indispensable para poder distinguir las apneas. Ay, no se ve casi nada. Para poder distinguir las apneas obstructivas de las apneas centrales es indispensable que tengamos registro del esfuerzo cardiorrespiratorio. Y posteriormente vamos a tener cambios en la frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno. Y entonces vamos a ver esto en un paciente con apnea de sueño.
Ahora, podemos hacer la polisomnografía, este estudio completo con video EEG durante toda la noche, que no va a quedar la menor duda de si mi paciente tiene o no apnea de sueño, pero también podemos considerar hacer una poligrafía respiratoria, que a diferencia de la otra, y lo podrán ver aquí, solamente mide variables cardiorrespiratorias, tampoco se ve nada. Ok. Entonces vamos a medir el flujo que sale por nariz y por boca, el esfuerzo del tórax, el abdomen, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y ronquido. Nada más. Es decir, acá no tenemos ni actividad eléctrica cerebral, ni movimiento, no podemos hacer otro diagnóstico más que apnea obstructiva de sueño. Y vamos a tener mucha información al respecto, ¿no? ¿Cuándo utilizar uno u otro? ¿No? En la polisomnografía, pues es el estándar de oro y si tenemos la posibilidad, siempre es lo mejor. Pero ojo, es un estudio caro que no se hace en muchos lugares, entonces si no va a ser la polisomno, tenemos que buscar alternativas para nuestro paciente. Y entonces la poligrafía respiratoria puede ser un estudio mucho más accesible, que no tiene listas de espera en los institutos de 1 año, por ejemplo, que no son carísimos, y puede darnos un acercamiento muy claro de lo que está sucediendo con la respiración de mi paciente mientras está dormido. ¿A quién le vamos a mandar uno u otro? Bueno, aquellos pacientes que tienen alta posibilidad de tener apnea moderada o severa, le puedo mandar a hacer el simplificado, ¿de acuerdo? Pero si tengo duda entre que mi paciente pueda tener o no apnea, a lo mejor alcanza una apnea leve, no me puedo arriesgar y tengo que mandarle el estudio completo. ¿Por qué? Porque en esta población es donde puede llegar a fallar la poligrafía ambulatoria o el estudio simplificado. Nos puede dar falsos negativos en pacientes que pueden tener un problema leve o un ronquido primario. ¿Y cómo voy a saber si mi paciente tiene alta probabilidad de desarrollar apnea de sueño o no? Bueno, pues vamos a utilizar 2 puntos importantes. El primero es una escala que se llama SACS, que ahora vamos a ver, y la somnolencia excesiva diurna. Si mi paciente presenta en el cuestionario de Epworth más de 10 puntos, ese es el cuestionario de Epworth, que es un cuestionario súper simple en donde se le pregunta al paciente qué posibilidad tiene de quedarse dormido en una conferencia de sueño. No es cierto, en conferencia de sueño no viene. Pero sí manejando, viendo la tele, leyendo, platicando con alguien, ¿no? Y entonces acá vienen las opciones de respuesta, hacemos una simple suma, y si mi paciente tiene más de 10 puntos en el Epworth, más un SACS de más de 43 puntos, tiene alta probabilidad de tener apnea de sueño, y entonces sí le puedo mandar a hacer la poligrafía respiratoria. Acá está el SACS. Para obtener este puntaje del SACS, lo único que tenemos que hacer es tomar la circunferencia del cuello de mi paciente y los centímetros que me dé, imagínense que me da 39 centímetros, pues le voy a sumar 4 puntos a esos 39 puntos si mi paciente tiene hipertensión. Y le voy a sumar otros 3 puntos si mi paciente refiere tener ronquido habitual. Y finalmente 3 puntos más si me dice su compañero de cama o alguien le ha dicho que deja de respirar mientras duerme. Y entonces si sumo todo y si tiene 43 o más, se ganó la poligrafía respiratoria. Pero si no tiene alto riesgo de tener apnea de sueño, pues no hay que arriesgarnos y hay que mandar la polisomnografía. Ahora, una vez que tenemos el diagnóstico, esto nos va a orientar qué tratamiento le puede funcionar a mi paciente. Porque justo de acuerdo a la severidad y a las características físicas de mi paciente es como yo voy a decidir qué tratamiento puedo ofrecerle. De entrada, que baje de peso, esto le va a ayudar mucho, no necesariamente va a corregir el problema, pero si baja de peso un paciente que tiene apnea de sueño y sobrepeso, va a disminuir la severidad del problema. Y esto puede abrirle a otros tratamientos terapéuticos que con sobrepeso no es candidato, pero además puede aumentar la posibilidad de que tolere, por ejemplo, el equipo de presión positiva, ¿no? Ahora vamos a hablar de qué es eso. Terapia postural, esto es solamente para los pacientes que tienen apnea de sueño cuando duermen en posición supino. Ahí el estudio nos va a decir cuántas apneas de sueño tiene en posición supino y en cualquier otra posición. Si en cualquier otra posición tiene 5 o menos y en posición supino tiene 40, que los hay, créanme, o sea, suena muy aparatoso, pero así es. En posición supino a veces es cuando tienen la mayoría de las apneas, pues puedo darle además una terapia de posición,
que evite dormir boca arriba. Pues podemos manejar algunas almohadas que pueden ayudar, que el paciente no tenga muchas almohadas para que no se obstruya de manera mecánica la vía aérea y esto contribuye al problema. Lavados nasales con agua salina, ¿no? Esto es muy recomendable, incluso aunque utilice otros tratamientos para la apnea, los lavados nasales van a aumentarle la posibilidad de que el paciente tolere mejor el equipo CPAP. Evitar el tabaco y evitar tomar relajadores musculares, ¿no? Evitar el alcohol, evitar las benzodiazepinas. De hecho, las benzodiazepinas están contraindicadas en pacientes con apnea de sueño sin tratamiento, ¿no? Y créanme que es anécdota, llegan los pacientes con apnea de sueño tomando benzodiazepinas porque fueron con alguien, comentaron que tenían mucho sueño en el día y entonces le dijeron, pues seguramente es porque no duermes bien, te voy a dar una benzodiazepina, ¿no? ¿Y qué creen? Pues se puso todavía peor por la relajación muscular que genera la benzodiazepina y exacerba la apnea obstructiva de sueño. Entonces, sin tratamiento no hay que dar benzodiazepinas. Uno de los tratamientos que utilizamos para pacientes con apnea leve, ronquido primario o inclusive apnea moderada, pero que el paciente sea delgado y que la obstrucción de la vía aérea se deba principalmente por la base de la lengua, es el dispositivo de avance mandibular. Que este dispositivo lo desarrollan odontólogos con especialidad en sueño, hay pocos en México, pero cada vez hay más, y lo que hace este dispositivo es desplazar ligeramente la parte inferior de la mandíbula hacia adelante, retener la lengua para evitar que cuando nos quedemos dormidos y se pierde el tono muscular y por la posición se obstruya la vía respiratoria, esta lengua vaya y genere estas apneas de sueño. Entonces, si la obstrucción es por base de lengua, este dispositivo les puede funcionar bien. Y siempre y cuando mi paciente no tenga apnea severa y no tenga un sobrepeso importante, porque si no, muy probablemente no va a responder. O va a responder, pero no se le va a quitar, ¿no? Vamos a disminuir la severidad. El tratamiento de oro para la apnea obstructiva de sueño severa, ¿no? Tenga o no tenga sobrepeso, obesidad mórbida, es el equipo de presión aérea positiva. Y básicamente es esto, un equipo que por medio de fuerza positiva, de presión positiva, que entra a través de una manguera elástica, y una interfase que se coloca en la nariz o nariz y boca, lo único que hace este aparato es echar aire con fuerza, aire a presión, y vean ustedes cómo se genera como una férula, ¿no? De aire, de fuerza, y mantiene abierta, la vía respiratoria. Este equipo es muy efectivo, ¿no? Mis pacientes pueden tener apnea muy severa, un sobrepeso muy importante y responder al CPAP o a la PAP, que es al que utilizamos ahora. Aquí les traigo un hipnograma, que es una representación gráfica de una noche de sueño de un paciente. Vean ustedes cómo en la primera mitad de la noche, este sí se ve un poco más, ¿verdad? En la primera mitad de la noche, antes de la raya azul, pues se ve que el paciente se queda dormido, pero rápido se despierta, duerme solamente en sueño ligero, casi no entra a sueño de ondas lentas y no tiene casi sueño MOR. La gráfica de abajo muestra los eventos respiratorios. Apneas, hipopneas, apneas centrales, ronquidos. Cuando colocamos el equipo CPAP, que ojo, esto es algo que ya casi no se hace porque ya los equipos son automáticos y ya no requieren calibración. Antes hacíamos una calibración de los equipos para ver cuál era la presión que el paciente necesitaba para que ya no presentara ningún evento respiratorio mientras utilizaba el equipo. Entonces, bueno, les muestro porque es muy gráfico, pero en realidad ya estudios de noche dividida se hacen poco, todavía se hacen porque todavía tenemos equipos que son fijos, de presión fija, y hay que calibrarlo. Y la gran ventaja de estos equipos, o la principal ventaja, es que son mucho más económicos. Entonces lo podemos considerar para un paciente, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ponemos el equipo CPAP, en lo que calibramos todavía hay algunos eventitos y después pues se acabaron los eventos prácticamente, ¿no? Pero no solo eso, vean el hipnograma, vean estas líneas verdes que corresponden al sueño REM o al sueño MOR, que no había prácticamente en la primera mitad de la noche. Vean cómo aquí el paciente logra entrar a sueño REM y logra entrar a sueño profundo, sueño de ondas lentas, que también en la primera mitad de la noche prácticamente no había entrado, ¿no? Entonces, al otro día el paciente se despierta con una calidad de sueño
totalmente diferente a los últimos 10 años de su vida. Y entonces, claro que identifica que el problema lo estamos corrigiendo. Ok, si el CPAP es tan maravilloso, ¿por qué no nos quitamos de problemas y le ponemos CPAP y ya está, ¿no? Y tenemos que andar buscando cirugías y buscando mil alternativas. Bueno, porque el apego al CPAP desgraciadamente es bastante bajo. El 15% de los pacientes abandona el uso del equipo CPAP después de la primera noche. Con una noche tienen para decirme, no, yo no voy a dormir con esto, me quedo con mis infartos, ¿no? El 20% de los pacientes restantes abandonan el uso del equipo CPAP al 10º mes y el 25% después de 5 años. Es decir, todos estos pacientes, estos números que vimos dramáticos al inicio de la presentación, de los cuales cerca de la mitad que tenían más de 15 apneas por hora de sueño iban a necesitar CPAP, pues solamente el 40% lo tolera. Entonces, aunque es un tratamiento muy efectivo, corrige las apneas, corrige la somnolencia, corrige el estado de ánimo, corrige todos los síntomas asociados a la apnea de sueño, pues el gran problema es que el paciente no lo tolera y no lo utiliza. Y bueno, pues también existen, por supuesto, tratamientos quirúrgicos, pero también hay que elegir muy bien al paciente y con las características adecuadas para que tengamos un buen resultado de un tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, en el caso de los niños, que la primera causa de apnea obstructiva es por amígdalas hipertróficas, por supuesto que está indicado una cirugía, amigdalectomía, les va muy bien. También hay cirugías, por ejemplo, a nivel nasal, dependiendo de los resultados de la endoscopía y de las valoraciones que se tienen que realizar con toda precaución para ver en dónde está el sitio de obstrucción. Y si el sitio de obstrucción es quirúrgicamente removible, podemos utilizar una técnica quirúrgica para estos pacientes, ¿no? Podemos operar lengua, hipofaringe, ¿no? Estructuras óseas, ¿no? Avances maxilares ya permanentes, a diferencia del dispositivo de avance mandibular, pero siempre tiene que estar muy bien indicado por las características del paciente, ¿de acuerdo? Incluso muchas de las cirugías están orientadas a que el paciente tolere mejor el CPAP. Si nosotros a una nariz la rehabilitamos, le quitamos obstrucción y luego le rehabilitamos a este paciente para que respire por la nariz, porque recuerden que no solo se trata de la cirugía, tenemos que rehabilitar esa nariz para que el paciente pueda nuevamente ser un respirador nasal. Todo esto puede ir orientado a que el paciente tolere mejor el CPAP y pueda empezar a utilizarlo, ¿de acuerdo? Ahora, acá les decía, con un DISE prequirúrgico, idealmente con un DISE prequirúrgico. ¿Qué es esto? Bueno, pues es una endoscopía con inducción de sueño con fármaco, que lo único que vamos a hacer es llevar al paciente bajo una sedación muy bien controlada a un sueño lo más fisiológico posible. Y podremos así ver el patrón del ronquido y del colapso de los tejidos. Por supuesto, si nosotros le pedimos a un paciente en vigilia que nos imite un ronquido, que lo hacemos, créanme, lo seguimos haciendo, el nivel de colapso de la vía aérea es totalmente diferente a cuando hacemos un DISE y valoramos dónde está la obstrucción de la vía aérea superior. Y si sabemos dónde está la obstrucción y cómo está la obstrucción, pues entonces si decidimos dar una intervención quirúrgica, los resultados pueden ser mucho más favorables. Muy bien, y aquí es una noche normal de un paciente con apnea de sueño. Se queda dormido, comienzan las apneas y las hipopneas, hay una disminución de oxígeno, un aumento del CO2. Esto va a generar un micro despertar. El paciente se va a ir nuevamente a sueño muy ligero o se va a despertar y luego va a restablecer su sueño para volver a iniciar con este círculo. Pero ¿qué pasa en medio? Pues cada vez que hay cambios en los niveles de gas, ¿no? Aumento de CO2, disminución de oxígeno, hay una vasoconstricción pulmonar y sistémica, ¿no? Bradicardia, retención de CO2, disfunción cerebral, y todo esto aumenta el riesgo a hipertensión pulmonar, hipertensión sistémica, arritmias, hipoventilación y por supuesto la somnolencia que está asociado a todo este deterioro cognitivo. ¿Por qué tratar a los pacientes con apnea de sueño? Ya me voy a ir muy rápido en esta última parte. Porque el riesgo cardiovascular es altísimo. Vean ustedes, hasta el 83% de los pacientes con apnea obstructiva de sueño presentan hipertensión. Vean la disminución de la presión arterial de pacientes con hipertensión una vez que se le coloca el CPAP. Todos presentan mejoría en la reducción de sus niveles de presión arterial.
incluso aquellos que tienen resistencia al tratamiento, que tienen hipertensión resistente al tratamiento farmacológico, les ponemos el CPAP y hay una disminución muy significativa en sus niveles de presión. Y no solamente es un tema cardiovascular, en este estudio vienen todas las variables cardiovasculares, pero además vean ustedes la diabetes, ¿no? En pacientes que tienen un alto riesgo de tener apnea de sueño, 15.3 presentan diabetes, comparándolos con aquellos que tienen bajo riesgo, 2.4. Y por supuesto la mortalidad, ¿no? Este es un estudio que siguió por 18 años a pacientes con apnea obstructiva de sueño o sin ella, y vean ustedes cómo el índice de mortalidad por cualquier causa es muy distinta en aquellos que tienen menos de 5 apneas por hora de sueño, es decir, que no tienen apnea obstructiva de sueño, murieron el 4% de la población, comparándolo con el 19.1% de aquellos que tenían apnea severa. Este es uno de decenas de artículos que demuestran un aumento en la mortalidad y en la morbilidad en pacientes con apnea de sueño sin tratamiento. Y si nos concentramos en aquellos que murieron por causas cardiovasculares, pues nuevamente, ¿no? 1% aquellos con una respiración normal durante el sueño y casi 8% aquellos que tenían apnea obstructiva de sueño. Y en estudios mucho más complejos, en metaanálisis, que analiza los resultados de muchos artículos que más o menos miden algo parecido, pues no vemos lugar a duda, ¿no? Los pacientes que tienen apnea de sueño tienen un riesgo aumentado a un stroke. Entonces, pues realmente creo que no hay dudas. Y a modo de conclusiones, ¿por qué ver, por qué atender, por qué tratar la apnea obstructiva de sueño? Pues de entrada por su alta prevalencia, es altísima. Porque además los pacientes que la sufren tienen 3 veces más riesgo de morir por causa cardiovascular, 2 veces más riesgos de eventos cerebrovasculares, 3 veces más probabilidades de hipertensión arterial, 3 veces más de riesgo a tumores malignos, que ya no les mostré datos de estos, pero también está descrito, y porque muchos de ellos van a abandonar el tratamiento si no les damos un seguimiento personalizado. Con esto yo termino, les agradezco muchísimo su atención y nuevamente gracias por la invitación. Gracias.